¿Te atreves a descubrir los secretos que se esconden en los rincones oscuros de nuestro mundo? A veces, lo desconocido nos observa desde el cielo, como luces que parecen tener una voluntad propia, o desde el dibujo inocente de un niño que guarda un terror profundo. Hoy te traigo dos historias que te helarán la sangre. Primero conoceremos la maldición de las brujas de San Sebastián, un relato de avaricia y oscuridad que marcó a quienes intentaron desafiar los secretos prohibidos de una vieja casa. Y después, el inquietante dibujo de un niño que no solo refleja un monstruo imaginario, sino una presencia que sigue llamándolo desde el otro lado. Pónganse cómodos, pero no bajen la guardia, porque esta noche, lo oculto y lo inexplicable están más cerca de lo que creen. Bienvenidos al relato de La maldición de las brujas de San Sebastián. En el pequeño barrio de Bosques de San Sebastián, todos conocen esta historia. Había una casa vieja, oculta entre los árboles retorcidos y ramas que crujían como si respiraran. Esa casa había permanecido vacía por décadas. Nadie se atrevía a acercarse, más que algunos cuantos atraídos por la avaricia de encontrar dinero enterrado. Y quienes lo hacían, si regresaban lo hacían cambiados, con la mirada perdida y murmurando cosas ininteligibles. Pero lo que realmente asustaba a los locales no era la casa en sí, sino lo que sucedía en el cielo cerca del cerro de Amalucán. Cuentan los viejos del lugar que en las noches más oscuras, cuando la noche es negra, surgen en el cielo 7 bolas de fuego flotando en silencio. Como si fueran conscientes de quienes las miraban, se movían lentamente, pero con una precisión escalofriante, dando la impresión de tener una voluntad propia. Muchos aseguraban que estas luces eran un augurio de muerte o desgracia. Otros que anunciaban un lugar custodiado lleno de riquezas. Nadie sabía realmente qué eran, pero todos coincidían en una cosa. Esas luces estaban conectadas con las brujas que, según la leyenda, habitaban la vieja casa en lo profundo del bosque. Fue en una de esas noches en que Arturo, un joven curioso y escéptico, pero necesitado de dinero, decidió investigar. Había escuchado la historia cientos de veces, pero no creía en los cuentos de viejas. Armado con su linterna, un buscador de tesoros y una valentía nacida más allá de la arrogancia que del coraje, caminó solo hacia la casa. A medida que se acercaba, la temperatura bajó de manera inexplicable y un silencio abrumador lo rodeó. Parecía que el propio bosque lo observaba. Al llegar a la casa, prendió el aparato y empezó a caminar para ver si sonaba. En su caminata notó algo extraño. La puerta de la vivienda, siempre cerrada y corroída por el tiempo, estaba entreabierta. Algo lo llamaba desde adentro. Arturo cruzó el umbral y dentro encontró símbolos extraños grabados en las paredes. Círculos y figuras que parecían tener un propósito oscuro. La atmósfera era densa, como si el aire se resistiera a ser respirado. Pero el aparato emitía sonidos extraños. Tal vez estaba cerca de algún preciado mineral. Fue entonces cuando, asustado pero motivado por el tesoro, siguió buscando. Siguiendo el sonido del aparato que lo guiaba más adentro, fue ahí que escuchó un murmullo. Provenía de la planta superior. Subió las escaleras lentamente, intentando no hacer ruido. En el último cuarto, vio lo que nunca hubiera imaginado. 3 figuras encapuchadas de negro, rodeadas de velas y un altar. Murmuraban en un lenguaje antiguo.
Las brujas estaban ahí, eran reales. Antes de que pudiera retroceder, las 7 bolas de fuego aparecieron, esta vez más cerca que nunca. Flotaban justo fuera de la ventana, girando lentamente como si lo estuvieran observando a él. El aparato comenzó a sonar desesperadamente. Arturo sintió un frío recorrerle la espina dorsal cuando se dio cuenta de que las luces no eran simples fenómenos atmosféricos, eran seres conscientes, guardianes de las brujas, y estaban buscando algo o a alguien, y lo habían descubierto a él. Alertadas por el sonido del buscatesoros, las brujas se detuvieron y giraron hacia él. Arturo sintió el aire atraparse en sus pulmones. No podía moverse, no podía gritar. Las bolas de fuego se acercaron aún más, hasta que estuvieron a escasos metros de la ventana. Y fue entonces cuando lo entendió. El joven había sido elegido. Las luces lo habían seguido desde que salió de su casa. Las brujas no estaban realizando un ritual para invocar poder, sino para completar un ciclo. Él no era un simple intruso buscando un tesoro. Él era el sacrificio. El murmullo en la habitación cesó, y una de las brujas extendió su mano hacia él. Las 7 bolas de fuego se detuvieron, brillando intensamente, revelando sus verdaderas formas. Eran rostros de personas que alguna vez fueron humanos, atrapados en una eternidad de servidumbre a las brujas, cada uno en una bola de fuego diferente. Arturo cayó de rodillas, consciente de que su destino ya estaba sellado. Pero antes de que todo terminara, antes de que las sombras lo consumieran, pudo ver en aquel cuarto el tesoro maldito. Miles de monedas atiborrando cofres, collares y coronas de joyas preciosas brillando intensamente, ornamentas y cruces de oro puro. Las brujas custodiaban un tesoro inigualable. Tal vez, solo tal vez, aquellas luces no eran tan diferentes a él. Eran simplemente incautos avariciosos, curiosos, que movidos por la tentación, habían hecho lo mismo que él. Las luces desaparecieron en el cielo, y con ellas Arturo. Al día siguiente, la casa en el bosque seguía ahí, aparentemente vacía como siempre. Pero ahora en el aire había un nuevo murmullo, y algunas noches 8 bolas de fuego volvían a flotar sobre el cerro de Amalucán. Si visitas el lugar y pones atención de madrugada, puedes oír sus voces llamando a alguien más, alguien dispuesto a entrar a esa casa y hacerse con ese majestuoso tesoro. La historia de las brujas de San Sebastián nos recuerda el peligro de dejarnos llevar por la curiosidad y la avaricia. Aquellos que se atreven a desafiar lo prohibido pueden quedar atrapados en una eternidad de sombras. Sin embargo, no es el único misterio que nos acecha esta noche. Nuestro siguiente relato nos lleva a un lugar donde menos esperamos encontrar el horror, el aula de una escuela. Un profesor pidió a sus estudiantes que dibujaran un monstruo, buscando conocer un poco más sobre sus miedos infantiles, pero el dibujo de un niño revelaría algo mucho más oscuro. Acompáñenme en esta historia, donde la inocencia y el terror se encuentran en un dibujo que no deja descansar el pasado. Pónganse cómodos y prepárense para escuchar el relato de El monstruo que dibujó Juanito. Soy un profesor sustituto de 2º grado, y aunque disfruto enseñar, siempre he querido entender cómo los niños interpretan el mundo que los rodea.
Así que decidí hacer una actividad especial para obtener una pequeña ventana a sus mentes. Ayer llevé una gran variedad de materiales de arte a la clase. Cuando los niños vieron los colores, tijeras, pegamento y cartulinas, se emocionaron al instante. Tras calmarlos un poco, logré darles las instrucciones. Hoy quiero que dibujen un monstruo. Imaginen a la criatura más aterradora y usen lo que necesiten para hacer su dibujo. Al terminar la clase, les pedí que dejaran sus trabajos en mi escritorio. No revisé los dibujos hasta esa noche, ya en casa. La mayoría eran lo que esperaba. Monstruos graciosos y coloridos, algunos inspirados en películas infantiles, pero uno en particular me dejó helado. Era un dibujo sencillo, un hombre con traje, maletín en mano y una corbata roja. A simple vista parecía un adulto cualquiera, pero el niño había dibujado sus ojos completamente negros y una expresión perturbadora en el rostro. Junto a la figura, en letras grandes y temblorosas, había escrito una sola palabra en rojo: papá. Esa imagen me dejó una inquietud que no podía sacarme de la cabeza. ¿Por qué este niño había dibujado a su padre como un monstruo? Al día siguiente le pedí a Juanito, el niño que había hecho el dibujo, que se quedara un momento después de clase. Me senté a su altura y le pregunté suavemente: ¿quieres contarme algo sobre tu dibujo, Juanito? El niño bajó la mirada, como si estuviera debatiéndose entre responder o quedarse callado. Al cabo de un momento, susurró: es mi papá. A veces viene a casa, pero no es él, no todo el tiempo. Hizo una pausa, como si tuviera miedo de decir algo más. Cuando llega, me mira y parece otro. Intenté no mostrar mi desconcierto. ¿Por qué piensas eso?, le pregunté, pero él simplemente bajó la cabeza y tras un largo silencio murmuró: cuando se va, siento que algo malo se queda conmigo, algo que no lo deja en paz, que quiere venir a buscarme. Decidí hablar con su madre después de escuchar esto, preocupándome más por lo que pudiera estar viviendo en casa. Cuando le mencioné el dibujo y lo que Juanito me había contado, su rostro palideció. Él nunca ha hablado de eso, murmuró nerviosamente mirando hacia la ventana. Su papá murió hace 6 meses en un accidente de coche cuando regresaba del trabajo. No supe qué responderle. En un silencio pesado, me despedí de la madre y regresé a la casa esa noche. Sin embargo, la inquietud no se fue. A medida que avanzaba la noche, comencé a recordar algo. El padre de Juanito había muerto en un choque al estrellarse violentamente, vestido con un traje y portafolio en mano, mientras llevaba una corbata roja que solía usar. A la mañana siguiente, mientras caminaba hacia mi aula, vi en el escritorio el dibujo de Juanito. No recordaba haberlo dejado ahí, ya que lo había guardado en mi portafolio. Sentí una incomodidad en el pecho. Aún así, decidí continuar con mi día. Pero cada noche, el dibujo aparecía de nuevo en mi escritorio, sin importar dónde lo guardara o cuán bien me asegurara de llevármelo a casa. Sentía que algo estaba tratando de comunicarme un mensaje. Una noche, después de un día particularmente pesado, escuché algo en el salón vacío. Un susurro bajo pero insistente. Aunque estaba solo, sentía una presencia detrás de mí, y el susurro se hizo más claro: ayúdalo. Cada noche el dibujo volvía, como si intentara decirme que ese papá seguía ahí,
buscando algo o a alguien. En el rostro de Juanito veía cada vez más sombras, como si el niño estuviera agotado por las visitas de su propio monstruo de papá. Sabía que no era solo su imaginación. Finalmente decidí deshacerme del dibujo, quemarlo y enterrarlo lejos de la escuela. Pensé que eso podía liberar a Juanito de la extraña conexión con su padre. Sin embargo, esa noche, en el momento en que el papá comenzó a arder, una figura oscura apareció fugazmente en el fuego. Era el mismo del dibujo, los ojos negros como la noche, y por un segundo escuché un susurro helado en el viento que decía: "No puedes separarme de él". Desde entonces, Juanito nunca volvió a la escuela, y nadie sabe lo que pasó con él. Recuerden que un simple dibujo puede desatar secretos que deberían permanecer enterrados. Al final, estas historias nos revelan algo esencial. Hay fuerzas y presencias que se ocultan en los lugares más inesperados, esperando el momento justo para hacerse sentir. Quizás no las vemos, pero están ahí, acechando desde las sombras. Así que la próxima vez que sientas un frío inexplicable o una sombra al acecho, recuerda que el mundo que creemos conocer es solo una fracción de lo que en realidad existe. Antes de terminar, quiero agradecer a Historias para no dormir, la página de Facebook que nos compartió estas historias escalofriantes. Lo que escucharon aquí es solo una pequeña parte de los relatos inquietantes que pueden encontrar en su página. Historias para no dormir se dedica a traer relatos que exploran el lado oscuro de la realidad, historias que nos muestran que el misterio y el terror pueden estar más cerca de lo que pensamos. Si te gustaron estas historias y te atreves a descubrir más, no olvides suscribirte y visitar su página. El enlace estará en la descripción del video. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Nos vemos en el próximo relato, y hasta entonces, que la oscuridad no te encuentre solo.